El tema de hoy es adoración, ¿cómo se hace? Ya vimos la importancia, ya vimos qué es importante para la adoración, ya vimos que el Padre está buscando adoradores. Hoy vamos a entrar en materia, hoy vamos a ser incluso muy prácticos, por eso los chicos del equipo van a estar acá y por eso cortamos, por decirlo así, la alabanza. O sea, listo, primera canción, pausa, vamos a ir en materia para que al final hagamos nuestra alabanza colectiva, nuestro tiempo de adoración. Bien, adoración, ¿cómo se hace? ¿Le interesa? Le pregunto, ¿le interesa saber cómo adorar desde el punto de vista bíblico? ¿Qué es lo que Dios piensa cuando piensa en adoración? ¿Qué es lo que la iglesia debe entender como adoración a la luz, obviamente, de la palabra del Señor? Pues esa es la conversación en este momento. La adoración es la respuesta a conocer a Dios. Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran a alguien que no conocen. ¿Se acuerdan que hace 8 días lo hablábamos? Jesús le dijo: ustedes los samaritanos adoran a quien no conocen. Entonces la adoración es la respuesta a conocer a Dios. Aquí la pregunta es: si tu adoración escasea, si a ti te da pereza, te aburre el tiempo de la adoración, pues te tengo la noticia de que estás desconociendo a Dios. Estás desconociendo la plenitud de Dios. Claro, tienes información de Dios, yo no dudo de tu fe, pero no estás entrando más profundo a lo que Dios quiere hablar. De pronto tú quieres solamente que te provea para el recibo del gas, solamente que te quite el dolor de espalda, pero Dios quiere ir más profundo, sanarte tu alma, restaurar tu corazón. ¿Se entiende, verdad que sí? Bien. La mejor forma de descubrir cómo debemos adorar es consultando la Biblia. Y en Hechos, si usted quiere ir ahí en su Biblia, a la mitad de la Biblia en adelante está más o menos ubicado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 15, yo le voy contando mientras usted llega, el apóstol Jacobo, o sea, ya en la era de la iglesia, ya había venido el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y Pedro y Pablo incluso ya están predicando, y Pedro se acaba de fajar semejante discurso, incluyendo a los no judíos, es decir, a los gentiles, abriendo la mesa, abriendo la adoración para los gentiles, cosa que hasta ese momento era imposible. Y Jacobo saca este mensaje, o saca esta perla que vamos a hablar. Él empieza, Jacobo, a profetizar, más bien a tomar como referencia lo que profetizó Amós 9:11, para quienes toman nota, respecto de los últimos tiempos. Entonces, Pedro está predicando, los gentiles, los etíopes, los asirios, todos los romanos, todos los que no son judíos están escuchando y se están arrepintiendo. Y Jacobo toma la palabra y dice: esto es lo que el profeta Amós en 9:11 dijo. Esto es lo que está pasando respecto de los últimos tiempos. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 16. Usted lo va a ver en la pantalla. Hechos 15, 16. Si quiere, léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. Reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces Jacobo está citando la Biblia. Esto mismo está en el libro de Amós, y está diciendo: el Señor reedificará el tabernáculo de David que está caído. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy, a la respuesta adorar, ¿cómo se hace? Lo primero es conocer que el modelo de Dios es el que está establecido, o el que más bien estableció David. David, el rey David. David, el de la Biblia, el que compuso casi todos los salmos que usted tiene en su Biblia, en su libro. Hay 150 salmos. La gran mayoría de estos salmos, que son canciones que hoy en día cantamos, fueron compuestas por este hombre, por David. Entonces, en contexto, lo que estamos diciendo es que Jacobo toma la palabra y dice: el Señor va a volver a edificar
el tabernáculo es lugar de reunión. Luego este es un tabernáculo. Lo que pasa es que en la antigüedad era con telas y todo eso, pero eso no viene al caso. Tabernáculo, lugar de reunión. En los últimos tiempos, ¿cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? En los últimos tiempos, lo que está diciendo la Biblia es que el Señor levantará nuevamente un lugar de reunión como el de David. ¿Me siguen? Porque esto es muy importante. A la pregunta, ¿cómo adorar? La respuesta es como en el lugar de reunión de David. Ese es el modelo, ese es el estándar, esa es la forma como en estos días, año 2026, siglo XXI, donde la segunda vez el hombre pasa por la luna, segunda vez que el hombre viaja a estar cerca a la luna, en esta era, ¿cómo debemos adorar? Como lo hacía David en su momento cuando construyó un lugar de reunión. ¿Se entiende? No es como dice su presencia, no es como dijo Gilson, no es como dice Marcos Brunet, es como el Señor quiere que sea adorado en estos tiempos. Que Gilson, su presencia, Brunet lo hagan de acuerdo a lo que el Señor quiere, por eso seguramente son tan reconocidos. Pero no hay modelo de hombres, no es una inspiración de una iglesia o porque el pastor César dijo, sino es cómo quiere Dios ser adorado. ¿Cómo quiere? Es como cuando usted le pregunta a un familiar, el esposo le pregunta a la esposa, ¿qué quieres para tu cumpleaños? A mí me dicen, ya me lo advirtieron hace muchos años, me dicen, a mí no me vaya a traer peluches, me dice mi esposa. A mí no me gustan los peluches. ¿Para qué yo quiero un peluche? Entonces, si ella dice que no le gustan, ¿qué hago yo trayéndole un peluche de 2 metros? Pues nada, porque no estoy haciendo caso a lo que ella quiere. Por el contrario, siempre he sabido que le fascinan las flores amarillas, las rosas amarillas. Si usted me ve un día con rosas amarillas, o yo estoy muy enamorado o la embarrada fue muy grande. Porque es la forma como ella quiere que yo le conquiste el corazón. ¿Se entiende? ¿Cómo quiere que Dios, la iglesia, le conquiste el corazón? Como lo hacía David en su momento. Entonces estudiemos cómo lo hacía David en su momento. La promesa para este tiempo es que Dios reedificará el tabernáculo de David. Y si Él quiere reedificarlo, es porque quiere conservarlo. Y el tabernáculo significa lugar de reunión. El tabernáculo de David no se cayó por un desastre natural o por la guerra, sino que dejó de utilizarse tras un evento político y religioso clave, que fue la construcción del templo. Atención. David, hace muchos siglos, construyó una tienda, una carpa, como las carpas de circo, que levantan unos mástiles, colocan unas telas, un tanto más pequeño. Eso fue lo que él hizo. A este tabernáculo, que ya se entiende qué es, a este tabernáculo no lo tumbó un temblor, no lo tumbó un viento, ni siquiera lo tumbó una guerra. Lo tumbó es que construyeron el templo físico con piedras, con ventanas, con puertas. Entonces el tabernáculo de David dejó de usarse porque ahora todos usaban el templo, ya venían físicamente al lugar material. ¿Qué quiere decir esto para nuestros días? Que muchas personas han desplazado la sencilla y básica expresión de adoración a Dios, que es levantar las manos, que es aplaudir, que es cerrar los ojos, lo básico del ser humano cuando quiere adorar a Dios, y lo han desplazado, han dejado de utilizar eso esencial por figuras impuestas por la religión. Que si tú no cantas esto, que si tú no haces esto, que si tú pecas entonces rezas 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías y ya. Y la religión, que dicho sea de paso, dice el mundo que es el opio del pueblo. La religión, el sistema religioso mató el tabernáculo caído de David. ¿Es claro? ¿Aló? Fue la religión lo que tumbó esto. La adoración necesita ser restaurada porque dejó de ser utilizada como Dios quiere que la usemos. Regáleme toda la atención que pueda aquí adelante. Dios Dios quiere restaurar nuestra adoración porque dejó de ser utilizada como Él la pensó para el hombre.
Hoy en día la adoración, los tiempos, a veces solo creemos que adoración es música, y si no hay música no estamos adorando. Entonces el ser humano, las iglesias, los pastores, los equipos de alabanza, muchos perdieron la esencia, perdieron ese tabernáculo, esa cosa básica, sencilla que quería Dios usar. Y por eso necesita ser restaurada, y por eso en Lighthouse estamos estudiando sobre adoración. Si Dios quiere reedificar el tabernáculo de David, descubramos cómo es este modelo. Y lo que a continuación viene, este mensaje solo tiene un punto, ¿cuáles características tiene el modelo de adoración de David? Porque ya dijimos, Dios quiere restablecer, reedificar el tabernáculo de David. Lo lógico y sano es, bueno, ¿y cómo es el modelo de David? Bien, ahí vamos en la conversación. Características del modelo de adoración de David. Y son 3, pueden haber más, pero escogimos 3. Primer característica del modelo de adoración de David: centralidad en la presencia de Dios y no en los sacrificios. La adoración, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué es adorar realmente? Es poner a Dios en el centro, no los sacrificios, no lo que te cuesta a ti, no que tú estás súper cansado hoy, que podrías dormir hasta tarde y te hicieron llegar a las 7 de la mañana a la iglesia, es decir, que tuviste que levantarte antes de las 6 de la mañana para llegar. Eso no es lo más importante. El centro de una adoración genuina es la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Es cuando Dios se manifiesta. Les pregunto, ¿cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Por qué lo creen? Les pregunto. Correcto, Melqui lo dijo sabiamente. La Biblia promete que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Pero Él está también en el lugar de su presencia, la iglesia de Suba. Pero también Él está en Houston, también Él está en Texas, también Él está en la China, también está en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en este mismo momento. Por eso es omnisciente. Lo que quiere decir que cuando ponemos el centro en la presencia de Dios, es bueno, ¿qué quiere Dios? Él no va a querer que estemos en la iglesia mirando el celular. Bueno, entiendo que algunos tienen reunión del conjunto, esas reuniones tan terribles que se inventan y que ahora ya algunos las hacen virtuales. Entonces algunos ahí están conectados escuchando porque de pronto les preguntan, les toca levantar. Pero volviendo a la esencia, si tú estás adorando, no deberías estar escuchando YouTube o escuchando un partido de fútbol, porque lo estás adorando, porque el centro es la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo David? El arca, que era una caja, un cofre muy importante, donde en tiempos de David se representaba que ahí estaba la presencia de Dios. Es decir, hubo primero un tabernáculo que construyó Moisés. Yo no quiero complicarlo con términos ni cosas, pero la esencia es la siguiente. Moisés, que fue el que sacó a Israel de la cautividad de Egipto. Moisés, que fue el que por favor de Dios abrió el mar rojo para que pasaran después de haber desatado 10 plagas sobre Egipto. Ese Moisés, mucho antes de David. Entonces Moisés también construyó un tabernáculo que se volvió básicamente una estructura de ritos, de sacrificios. Pastor, pero ese tabernáculo también se lo dio Dios. Claro que sí. Yo ayer le decía a Dios, cuando alguien piense o incluso alguien pregunte, o sea que el tabernáculo de Moisés era malo, pero si lo dio Dios. Yo pensaba en lo siguiente: para poder estar en la universidad tuvimos que haber hecho la primaria. Para poder estar en un doctorado tuvimos que haber hecho el bachillerato. La ley, ese primer tabernáculo es Dios enseñándole, doblegándole al hombre su naturaleza humana y enseñándole a hacer caso. Era Dios estableciendo formas prácticas de cómo Dios mismo dijo: ustedes me van a adorar así. Y era básicamente haciendo como un niño que ni siquiera sabe controlar cuándo ir al baño. Usted le dice, tiene que hacer caso. Y cuando la profesora habla, usted hace silencio. Y cuando usted va a hablar, levanta la mano. ¿Me sigue?
Porque el niño es impulsivo. No, ustedes todos fueron niños perfectos que tuvieron notas de 10. Pero a los niños hay que enseñarles, a veces duramente, cómo se comportan, ¿verdad que sí? Eso es un poquito ese tabernáculo primero. ¿Qué hizo David? David trajo ese cofre, trajo supongamos que esto es el arca, supóngase era un cofre más grande, ¿no? Y él, ¿qué hizo? Lo puso en el centro. Él puso el cofre en el centro. El templo antiguo, el tabernáculo antiguo, el lugar de reunión antiguo tenía un atrio, tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Tenía como que era complicado llegar allá, al centro. David quitó esa estructura. David solo dijo: en la iglesia solo va a estar esto que es la presencia de Dios, y dejó abierto, dejó expuesta la presencia de Dios para que todos los que vinieran pudieran tener acceso, pudieran verlo, pudieran conocerlo. Esto no es historia hebrea, pero esto era muy complejo para antes, porque como les digo, había un sacerdote, y para llegar a tener acceso al arca de Dios había que hacer sacrificios y una cantidad de cosas. Sin complicarme, ¿qué quiere decir eso? Que la adoración que Dios espera es que esté centrada en su presencia. No esté centrada ni siquiera en la música, no esté centrada siquiera en los acordes, no está centrada en quién está aquí adelante con el micrófono, sino que Él está ahí al lado tuyo. Es más, está dentro de ti. Está dentro de ti como cuando tú agitas una gaseosa queriendo salir, queriendo estallar, queriendo bañar, regar su contenido por todo lugar. ¿Estoy siendo claro? Si Cristo está en el centro, no solo de la iglesia, sino de tu casa, de tu negocio, de tu vida sexual, de tu dinero, de cualquier sueño que tú tengas, entonces desarrollar ese sueño en sí mismo va a ser un acto de adoración. Porque si tú en la casa tienes a Cristo como el centro, y no estoy hablando de tener un cuadro de nada, sino que en esta casa se valora el centro, a Cristo, entonces cuando caminamos de acuerdo a ese proyecto, todos estamos adorando. Cuando tú en tu actividad laboral, llámese operario, supervisor, conductor, jefe, ingeniero, y tú entiendes que lo que haces adora a Dios, entonces pasas un presupuesto, y pasas el presupuesto real, no un presupuesto donde tú vas a poder sacar una tajada. ¿Aló? Porque con ese acto, poniendo a Cristo en el centro, tú estás adorando. Con esto desvirtuamos que solo adoramos en la iglesia. Ya lo hablamos hace 8 días. Bien. El arca, símbolo de la presencia de Dios, ya no está escondida en el lugar santísimo, y verla depende de una cantidad de ritos en el tabernáculo de Moisés. Hoy en día la presencia de Dios está asequible para todas las personas. Pastor, pero yo no me veo bautizado. La presencia de Dios está disponible para ti. Pastor, pero yo no he hecho el discipulado. La presencia de Dios está disponible para ti. Pastor, pero yo vengo cada vez que tengo un problema. Cada vez que tengo un problema vengo a la iglesia. La presencia de Dios está disponible para ti. Es de los mismos creadores de que Él hace salir el sol sobre, ayúdeme. ¿Qué tal que el sol solo saliera para los cristianos? Habría un pedacito de sol en todo barrio, en toda ciudad. ¿Bien? ¿Se entiende? La presencia de Dios es el centro de nuestra adoración. Es el combustible, es la fuente de nuestra adoración. Número 2. ¿Cómo era el modelo que David estableció, el cual está caído y Dios quiere reedificar en estos tiempos? Es que la adoración es continua, 24/7. 24/7. Mira, ahí en la pantalla tiene una referencia al libro de Crónicas. Crónicas es una historia donde hay unos reportajes, unas bitácoras especiales de lo que hacían en ese tiempo. Y de Crónicas 16:6 dice la Nueva Versión Internacional, hablando del tabernáculo de David, lo que estamos estudiando, lo siguiente. Léalo conmigo, lo tiene en la pantalla. Los sacerdotes tocaban ocasionalmente.
Cada 8 días, 90 minutos, continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. El arca del pacto de Dios es su presencia. Por eso hoy por hoy se está levantando, y nosotros como iglesia Lighthouse está entrando en eso, de pronto un tanto tarde, pero a nivel mundial se está levantando un movimiento que lo llamamos casas de oración. Y casas de oración es estar continuamente adorando la presencia de Dios. Hay iglesias, hay lugares donde 24/7 están adorando a Dios. ¿Cómo así? A la 1 de la mañana, a la 1 de la mañana están adorando a Dios. A las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde están adorando a Dios. Y es que como no trabajan, porque hay gente que cree que los pastores o los líderes, como no hacen nada, se vienen a orar a la iglesia. No, hay turnos. Entonces quien puede a las 3 está a las 3, quien puede a las 4. Y conozco una iglesia, o no la conozco, sino sé de una iglesia en particular en Estados Unidos, donde llevan más de 20 años continuamente, de día y de noche, de forma ininterrumpida. Es decir, el 1 de enero, adorando continuamente la presencia de Dios. Modelo del tabernáculo que está siendo reedificado. ¿Cómo así, pastor? O sea que me toca ahora venirme todos los días a toda hora en la iglesia. De ninguna manera. 24/7 y de forma continua nos indica es que todo el tiempo estamos adorando. Dígalo conmigo, por favor. Todo el tiempo estamos adorando. Claro, tú estás acá en la iglesia 90 minutos adorando. Sí, claro que sí. Pero cuando sales y vas en el Transmilenio, y cuando tú te decides si pagas el Transmilenio o irrumpes y robas y te colas, estás adorando. Bueno, no estás adorando si estás robando y te estás saltando la tapia en el Transmilenio. ¿Cuántos dicen amén o cuántos dicen ay, ay, ay? Cuando tú le dices al jefe que te mandó a hacer una vuelta que valió 100,000 cuando realmente valió 80,000, y tú por derecha le sacaste un billete al jefe, en ese momento estás adorando lo que está gobernando tu corazón. Por eso digo que siempre estamos adorando. ¿Se entiende? Por eso 24/7, el tabernáculo, el modelo de adoración es que tú te bajes de la nube. Esto es muy importante. Quita por favor de tu mente que adoración es solo cuando Maricel está aquí con la guitarra y está tocando 30 minutos. Eso hace parte de, pero no es lo único. O sea, tú no puedes solamente venir cada 8 días a tener 90 minutos, porque le estoy sumando el tiempo de la palabra, a tener un encuentro con Dios. Tú necesitas todo el tiempo. Pastor, o sea que renuncio a mi trabajo porque ahora voy a... No. Mientras trabajas, y no es que tú trabajes y estés allá hablando en lenguas, si lo puedes hacer, hazlo, sigamos con orden y con disciplina. Pero cuando tú lo haces de forma excelente, cuando tú le preparas los huevitos revueltos a tus hijos que se van a estudiar, cuando tú estás lavando la ropa, mujer, cuando José está ya desbaratando la moto y reparándole la moto al cliente, y lo hace bien y le cobra bien y él saca su parte, su ganancia, y el cliente queda satisfecho, con eso el Señor está recibiendo adoración de parte de una persona. No podemos seguir como iglesia pensando que adoración solo es música, que adoración solamente es 3 acordes. Eso hace parte pero es una parte muy pequeña, porque la gran mayoría de nuestro tiempo estamos adorando a Dios en otras cosas. Para avanzar, yo podría decir lo siguiente, y es que tú tienes 2 formas de ver la vida cristiana y la adoración. O todo es Dios o nada es Dios. Entonces te sale el ñangas y el viruñas en la esquina y te dicen manos arriba. Y dice, Dios me abandonó, si ve yo que estuve en la iglesia y reniegas. O dice, bueno, Señor, no me haga nada, por favor, llévese lo que necesite. Uy, ¿cómo así? O sea que me tengo que dejar. Tenemos que aprender a adorar. Después lo hablaremos, espero. Por ejemplo, Abraham, que con el cuchillo en mano iba a matar a su propio hijo. ¿Usted cree que él quería? Pero aún así, él dijo, iremos al monte y adoraremos. Bien. David levanta unos turnos de levitas
ministros que cantaban, que ministraban, que profetizaban, que declaraban y que daban gracias a Dios continuamente. La adoración no es un evento semanal de 30 minutos, sino un estilo de vida continuo. Dígalo conmigo, la adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. O sea, tú adoras como te vistes, niña. Tú adoras con lo que subes a tus redes sociales. Si tú le das like a una publicación donde la pornografía, donde la corrupción, donde la maldad está gobernando, con eso estás adorando. ¿Bien? Cuando tú mientes, a eso es a lo que estás adorando como tal. Número 3 y final. Este tabernáculo de David, que hoy en estos tiempos el Señor está reedificando, tenía un enfoque musical y profético. Si usted gusta estudiar, en Primera de Crónicas se describe los instrumentos y le leo. David introdujo instrumentos como los címbalos. ¿Alguien sabe qué es un címbalo? Dani, toca el címbalo. Toca algo, cualquier cosa. Les presento los címbalos. No, en serio, los címbalos es la percusión. Son los platillos, son los tambores, esos son los címbalos. Entonces, David cambió los objetos. David cambió los objetos que Moisés había puesto, que lavarse las manos y una cantidad de ritos que en su momento fueron necesarios, los cambió por instrumentos. Fue revolucionario para su momento que en el sagrado templo de Jehová hubiera batería. ¿A cuántos les tocó eso en la década de los 90? ¿Alguien? Que decían que la música de la batería y la guitarra eléctrica era del diablo. Bueno, ustedes no son tan viejos como yo. Eso pasó hace unas décadas. Habían címbalos, habían liras, habían arpas, habían trompetas. El modelo de adoración que Dios quiere restaurar involucra la música. El modelo de adoración que Dios quiere involucra la música. Si Dios dice háganlo como David lo hacía, David introdujo la música. Por eso usted se dará cuenta. De pronto le pregunto, levante la mano quien ha ido a otras iglesias en algún momento de los que están acá. No les voy a hacer nada, no se preocupen. Todos. Ay, Dios mío, ¿dónde la pasan? De pronto usted se ha dado cuenta, no sé si eso es así, si no, no hay problema, pero de pronto usted se ha dado cuenta que aquí en Lighthouse somos medio intensos con la música. Somos medio intensos con la cantadera. Somos medio intensos con que ahora, por ejemplo, que estamos en casa de oración los viernes cada 15 días, y ayer hablábamos que casa de oración ya lo empezamos hace varios años desde el Selah, porque el Selah es una casa de oración. Ya no hay tanto hablar, hay mucho de cantar. No sé si ha hecho esa lectura. Así somos. Uy, eso es porque como Joyce canta tan lindo y Maricel le hace la segunda y Ingrid toca como Los Ángeles y Angie hace sudar ese bajo como hoy en la primera canción, entonces metamos. No, es porque hemos entendido que el modelo de alabanza que Dios quiere, el modelo de adoración que Dios quiere, involucra la música. ¿Me sigue? Porque es muy importante que usted entienda eso, porque eso es lo que hay. Y yo se lo digo como pastor, mira, estas son las cartas sobre la mesa. Aquí, parte de nuestro propósito que está allá en ese cuadrito que está allá, uno de los propósitos de este lugar, que lo dice el primer reglón, en una permanente actitud de adoración. Uno de los pilares de la vida cristiana, uno de los componentes más importantes de esta iglesia, tal vez el más importante, es más, al que más dinero le gastamos por obvias razones, es adoración. La vida cristiana tiene que tener adoración, y en este contexto tiene que tener música. Finalmente, ¿qué tipo de música? Claro, todo adora, pero es diferente decir, no sé, y tu recuerdo hasta que por tu maldito amor, mami, te voy a dar y te voy a hacer y te voy a envolver y te voy a quitar. ¿Eso qué está adorando? A lo mundo. Eso está adorando la carne, ¿verdad? Me lo sé con vallenatos y me lo sé con muchas otras cosas.
Pero ¿qué música está? Vayamos a la Biblia. ¿Cuántos creen que el manual de instrucciones es la Biblia? Bien, vaya conmigo en su Biblia. Libro de Colosenses, o más bien carta del apóstol Pablo a los de Colosa, los colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de música? Mire lo que dice la Biblia. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten, léalo conmigo. Correcto. ¿Qué tipo de música? Salmos, himnos y canciones espirituales. Eso es lo que hacemos en la iglesia, eso es lo que hace una persona entendida, eso es lo que cantamos. Hago un pequeño paréntesis porque vi algunas caritas. El rap puede adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los raperos? El reggaetón puede adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ahora nadie escucha reggaetón, nadie. No. El vallenato puede adorar a Dios. Ahora sí, ya se manifestó. El rock puede adorar a Dios. La cumbia puede adorar a Dios. Eso básicamente son expresiones del corazón, expresiones del ser humano, ¿verdad? Digamos, no tiene esto que ver con el género musical, porque se puede adorar a Dios con muchos géneros musicales. ¿Ven? Hemos estado en conciertos donde hasta y están adorando a Dios. ¿En serio lo hemos visto? Yo no, pero no les entiendo. Pero yo he estado en conciertos donde se dan puño y pata en el amor del Señor, Melqui. En serio. Yo me reservo, pero lo he visto. Volvamos. La Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Eso también está en Efesios 5, creo, lo mismo. Pero la Biblia dice que debemos cantar. Cantemos salmos, cantemos himnos y canciones espirituales. Bien, entonces hablemos de esas tres cosas y terminamos. ¿Qué es cantar salmos? Cantar salmos es cantar la palabra. Cuando cantamos la palabra, estamos cumpliendo el modelo del tabernáculo de David. Cuando decimos que cantamos las escrituras, no solo se limita a cantar los salmos, no solo se limita a eso. Es decir, cantar salmos no es solo tomar las páginas que dicen arriba salmos, porque tú puedes cantar de Génesis, tú puedes cantar de los cantares, tú puedes cantar de Apocalipsis. Pero cuando la Biblia dice canten salmos, lo que está diciendo es canten la palabra. ¿Me siguen? ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, y aquí el equipo de alabanza me va a ayudar. Aquí muchas veces cantamos salmos. Entonces ahorita el equipo de alabanza va a interpretar una fracción que está en la Biblia. Bien, pero antes de que ellos, porque están ahí mirándose y tal, yo le pongo un ejemplo mío. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted está cantando el Salmo 23, porque usted no le está agregando ni que está tomando literalmente la letra que está en el Salmo 23. Bien, escuchemos un ejemplo de lo que es cantar con salmos. Santo es Él. Santo, 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 Dios todo.
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo que acabamos de hacer, esta canción, esta melodía, estamos cantando salmos. ¿Bien? Bien, vamos a avanzar. Entonces, la Biblia nos recomienda cómo adorar. Entonces nos está diciendo, canten salmos. Mis queridos, canta la palabra. Hace 8 días hablábamos que cantábamos mucho de mí. Sumérgeme, ayúdame, bendíceme, sáname, restáurame, confírmame, ayúdame. Y ese me es yo en el centro, ¿verdad? Lo que nos está diciendo la Biblia, mis queridos, si tú quieres adorar como Dios quiere ser adorado, canta la palabra. Y hay muchos, por no decir, mejor dicho, la mayor proporción de música cristiana tiene que ver con la Biblia, definitivamente. Número 2, canten salmos, canten himnos. Himnos. Los himnos son los mismos coros. Yo tengo conflicto en la palabra himnos y coros. Esto me parece muy viejo. Yo crecí con coritos, con himnos. No sé, el padre Abraham tuvo muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, bien, bien, muy bien, muy bien, bien. Ahí estamos los viejitos. No sé, coros como tierra hermosa y divina es la de Palestina. Uy, Dios mío, mi mamá ponía eso y yo alabaré, muy bien. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantan, ustedes dos no saben de lo que estamos hablando. Y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Ya. Se entusiasmaron, bien, muy bien. ¿Qué son los himnos? Que son los mismos coros. Hay himnos nuevos y hay himnos antiguos. Atención, yo hablo de mi trauma, pero yo no tengo nada en contra de los himnos, porque son la palabra. Juan vio el número de los redimidos. La Biblia dice vio 144,000, que son las primicias de los de Israel. Eso es cierto. Jesucristo le dijo a Lázaro, levántate. Y Lázaro respondió. Eso está en la Biblia. O sea, el punto es que algunos son muy viejos y hoy en día estamos cantando otra cosa. Sí, yo no le puedo llegar a Nicole Valeria y a Emily a decirle, a ver, repita conmigo, Juan vio el número de los redimidos, porque ellas necesitan ¿me hago entender? Pero no podemos negar que la Biblia enseña. De hecho, mire, el 90% de lo que cantamos en Lighthouse, pero también de lo que canta Su Presencia, de lo que canta cualquier músico de su preferencia, es himno o coros. ¿Qué es un himno o un coro? Es algo que tiene una estructura, un interludio, un intro, una estrofa y un coro. Es una canción, ¿me sigue? Piensa en la canción que sea su favorita, no sé, Hosana, Hosana al Salvador, Hosana al Rey de Salvación, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Bien, una canción con una estructura. Eso, no le ponga más adornos a eso. Eso es un himno o eso es un coro. Son declaraciones que alguien compuso, inspiradas en la palabra de Dios o en un principio espiritual. Es la mayoría de la música de la iglesia actual en general. Tienen una estructura, un inicio, un verso, un coro, etc. Son coros, viejitos o nuevos. Bien, escuchemos a continuación un coro, un himno de los que cantamos, de los que continuamente presentamos ustedes y yo. Por eso te quiero adorar.
velo se rompió. El velo se rompió. Mi pecado. No hay nada que me impida. No hay nada que me impida. No hay nada que me impida llegar a tu presencia. Última vez. No hay nada que me impida llegar a tu presencia. Llegar a tu presencia. Es una canción. Empezó abajo y terminó arriba. Yo no quería parar, pero tocaba. Es una canción inspirada. Le quiero contar algo. 30 segundos. ¿Sabe cómo nació esa canción? Esa canción la compuso Joyce. Joyce, levanta tu manito. De pronto alguien no. Joyce la compuso en los tiempos más tristes de su vida. Estaba en la depresión. Estábamos en el otro local, un Selah. Y ella empezó a cantar de su angustia, de su propia experiencia, de su propia vida. Decía, ¿qué me impedirá? Yo no sé, no hemos hablado mucho, pero ella viviendo en depresión. Le estoy hablando de su puesto, estoy hablando de nuestra Joyce, deprimida, de su familia que estaba viendo eso. Y ella dijo, le entendió, le fue revelado que no hay nada que le impida entrar a su presencia. De hecho, yo no sé, fui yo o si fue ella misma que grabó ese pedacito con el celular. Creo que fui yo, y después ella me dijo, pásame la grabación. Y luego le dedicó tiempo, ya vinieron los acordes y ya hoy por hoy es nuestra canción. Eso es un himno. Muchos de los himnos nacieron de los procesos más difíciles. Tenemos Ensancha. ¿Saben quién compuso Ensancha? El Espíritu Santo a través de Maricel, que dice en el sí y en el amén. ¿Sabe? Hay una canción de Lighthouse que se llama Eres suficiente. Jesús, eres suficiente, llenas mis vacíos. ¿Sabe quién escribió Eres suficiente? Mayra, sí, imagínense. Mayra Andrea escribió. Nosotros como iglesia hemos tenido el honor, más bien la sensibilidad de tomar esas canciones, esos himnos espirituales que detrás de ellos hay una historia. Bien, es lo que mayoritariamente cantamos, no solo en esta iglesia, sino en muchas otras. Bien, y finalmente decía Colosenses, canten salmos, canten la palabra, canten himnos, canciones inspiradas, y canten canciones espirituales, cánticos espirituales. Bueno, eso sí ya es un nuevo nivel. Eso sí ya es un nivel un tanto más profundo. Los cánticos espirituales, atención, son expresiones más espontáneas y personales. Son inspiradas por el Espíritu Santo y reflejan lo que el Espíritu está haciendo en este momento. El idioma puede ser comprensible o puede ser un idioma inspirado por el Espíritu Santo. No sé si usted se ha dado cuenta que en ocasiones el equipo está haciendo algo. Por ejemplo, en algún momento estábamos cantando Maranata ahora ven, Maranata ahora ven, y empezamos a decir el Espíritu y la novia dicen ven, el Espíritu y la novia dicen ven, el Espíritu y la novia dicen ven. ¿Qué decía? Avívanos. Y le metimos ese pedacito. Ese pedacito no venía en la canción original. ¿Me estoy haciendo entender? Son expresiones, alguien diría, es como improvisación. Sí, pero no es a la guachapanda, sino lo que el Espíritu está poniendo. ¿Usted se ha dado cuenta que gracias a Dios es muy frecuente que en este lugar empecemos a tener manifestaciones completamente espontáneas? Que ya se separan de la letra originalmente definida y empezamos a cantar. Usted ha visto a Joyce en eso, usted ha visto muchas cosas. ¿Lo ha visto o no? Me estoy inventando cosas. Bien, como algunos le veo que no nos creen, hagamos el ensayo, o más bien pidámosle al Espíritu Santo en este momento que hagamos lo siguiente. Hagamos eso, hagamos un cántico espiritual. Equipo, ayúdenme por favor. Nada impide, Señor. No hay obstáculos, Señor. Vamos.
nosotros, vamos. Si la vida entera es conocerte, no vamos a parar. Si la vida entera es conocerte, no vamos a parar. Vamos, únase. Si la vida eterna es conocerte, no vamos a parar. Si la vida eterna es conocerte, no vamos a parar. Última vez. Si la vida eterna es conocerte, no vamos a parar. Si la vida eterna es conocerte, no vamos a parar. Muy bien. Cumplimos la meta. En la canción original no estaba la frase si la vida eterna es conocerte, no vamos a parar. Les pregunto, ¿cuántos creen que la vida eterna es conocerlo a Él? Dice la Biblia eso. Entonces fue un canto completamente espontáneo de lo que significa cánticos espirituales. Entonces, ¿qué tipo de música debemos cantar cuando adoramos? Cantar la palabra, cantar canciones ya establecidas, o dejarnos llevar y cantar melodías que el Señor ponga en nosotros. Les pregunto sinceramente, levante la mano quien está cantando algo y resulta tarareando otra cosa o diciendo otra frase, diciendo otra melodía. Ah, muy bien. Usted sabe lo que estamos diciendo, que es cantar espontáneamente, hacer cánticos espirituales. Ese es un nivel un tanto más profundo, más íntimo. Entonces, claro, el reto aquí era que todos estaban mirando y Valentina la soltó guiada por el Espíritu Santo y los demás nos adherimos a eso. Conclusión: los salmos son la palabra inspirada, Dios hablando en nuestras canciones. Los himnos es la doctrina declarada, es decir, la iglesia entendiendo lo que Dios está diciendo. Los cánticos espirituales es la experiencia vivida, el Espíritu de Dios moviéndose. En toda iglesia de sana doctrina, hablemos de Lighthouse, tienen que haber salmos, himnos y cánticos espirituales. Ese es el modelo del tabernáculo que Dios quiere restaurar.